Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a terminar con el módulo 3 y vamos a hacer una recuperación de todos los temas que vimos durante este módulo. Este módulo fue dedicado a la lectura y vemos que la lectura es la interpretación de los signos lingüísticos, las letras y los símbolos que nos dan una información, y que la lectura la podemos hacer en distintas formas: una lectura silenciosa, lectura en voz alta, lectura para buscar una información determinada, hacerla simplemente por placer, para buscar información que necesitamos. Son muchos los aspectos que podemos tomar en cuenta en la lectura. En la lectura vimos también que tiene tres etapas: la prelectura, la lectura y la poslectura. En la prelectura es cuando nos damos una idea general de lo que pudiera tratar a través del título. Si es que el texto trae imágenes, a través de las imágenes estamos especulando, estamos haciendo inferencias para ver de qué va a tratar, porque aún no lo sabemos. Esto lo podemos ya constatar a través del segundo paso, que es la lectura. Cuando por fin realizamos la lectura de ese texto, podemos saber si nuestras inferencias eran adecuadas al determinarlos con la prelectura, y si estábamos equivocados, pues entonces hacemos una corrección de nuestros pensamientos e ideas al respecto. Tenemos después la poslectura, que son donde nosotros podemos obtener ya la información concreta de lo que trata y podemos realizar actividades o darnos una idea general de aquello que la lectura nos estuvo dando. La lectura, por lo tanto, es muy importante porque es a partir de ella que obtenemos mucha información, nuestro conocimiento académico o lo que nos va a servir para realizar una actividad que ya tengamos contemplada. Después de ello, hablamos acerca de las características de los lectores competentes. En los lectores competentes, ¿cuáles son las cualidades que se deben destacar para que la lectura nos lleve a resultados que sean prácticos y que nos ayude a ser mejores, en este caso como estudiantes? Cuando se lee simplemente por leer, puede ser que se pierda la información, sobre todo cuando tenemos elementos distractores. Por ello, en clase, aunque ustedes se molesten, les pido que no utilicen sus audífonos porque se distraen. Su concentración no está plenamente en aquello que están leyendo, sino en lo que están escuchando, porque para ustedes es su prioridad. Y si ustedes, cuando me argumentan que se concentran más cuando escuchan música, pues ahí lo que están haciendo es una falacia. Recuerden que una falacia es un argumento con apariencia de verdad, pero que en realidad no lo es, porque su concentración tiene que estar en un punto. Y si ustedes lo que están escuchando es la música o están llevando el ritmo, aunque vayan haciendo una lectura a través de la visualización del texto, pues en realidad no se está dando la comprensión. Y si ustedes realmente se involucran en la lectura y están teniendo toda su atención en ella, lo que no están escuchando es su música. Entonces, ¿para qué quieren los audífonos? No es compatible. Entonces, lo que necesitamos aquí en la característica de los lectores competentes es aplicar todos los recursos y las características que nos van a ayudar a que la lectura fructifique y que no se pierda nada más en el olvido, o que haya sido una pérdida de tiempo, porque al final no vamos a comprender nada de lo que se haya leído. Uno de los puntos de los lectores competentes es reconocer, porque tenemos que interpretar. Se tiene que reconocer, para empezar, si está en el lenguaje que nosotros manejamos, porque si nos encontramos un texto, por ejemplo, en inglés o en francés, pues aunque veamos las letras que son propias de nuestro alfabeto, no vamos a poder interpretar aquello que nos dice. Pero podría esto ser peor. ¿Qué tal si encontramos un texto que esté escrito en griego o en ruso, o que esté en japonés? Pues obviamente no vamos a poder entender absolutamente nada. Entonces necesitamos que sea con alfabeto lingüístico propio, que sería el alfabeto latino, y que esté además en nuestro propio idioma para que uno le pueda entender a lo que se está leyendo. Ese es el reconocimiento. Cuando se lee, pues tenemos después que recordar qué es aquello que leímos, y lo vamos a recordar porque vamos siempre rescatando las ideas fundamentales. Eso es a través de recordatorio o la localización de las ideas principales. Las ideas principales, recuerden, solamente hay una por cada párrafo del texto, y dependiendo de qué tan extenso sea el texto,
pues vamos a encontrar distintas ideas principales, y estas vienen acompañadas de sus ideas secundarias, que de ellas sí puede haber varias en un solo párrafo, y también tiene que ver con la extensión del párrafo. Si el párrafo es breve, pues va a haber una idea principal y a lo mejor nada más una o dos ideas secundarias, pero si el párrafo es extenso, aunque solamente tenga una idea principal, va a tener distintas ideas secundarias que van a servir para complementar la información. También en un texto debemos de identificar cuál es su introducción, el desarrollo o cuerpo argumentativo, y después vamos a tener la conclusión. Todo esto lo tenemos que observar ahí. Después de ese punto tenemos el rescate de la información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ya hemos leído, pues generalmente, sobre todo en textos escolares, como los libros que ustedes llevan de la materia, se piden que realicen ciertas actividades, los ejercicios, o cuando se les pide que de un texto leído hagan un resumen, realicen un esquema, ya sea un mapa mental, un conceptual, un cuadro sinóptico. Ustedes están haciendo un rescate de información, o simplemente cuando se les pide que opinen acerca de aquello que leyeron, es simplemente para que se compruebe que la lectura sí se realizó. Entonces están rescatando la información. Esta es una buena técnica cuando ustedes estudien, que vayan haciendo esquemas, que hagan mapas, lluvia de ideas, para que rescaten la información, y así cuando se presenten sus exámenes no tenga que estar estudiando todo de último momento, y que ustedes aprendan a realizar esos esquemas para que de un solo golpe de vista puedan obtener toda la información que necesiten. Es más importante, porque si lo que hacen son solamente resúmenes, a ustedes, si no les gusta leer, pues tampoco les va a llamar tanto la atención ver sus propios apuntes, sobre todo si no va acompañado de imágenes. En cambio, si hacen algún texto discontinuo en algún esquema, entonces ustedes simplemente a un solo golpe de vista pueden ver toda la información que pusieron. Y si además lo hacen con colores, con imágenes, esto es mucho mejor. Por eso en la actualidad lo que más se recomienda son los mapas mentales o los infogramas. Los infogramas, que son como carteles donde van poniendo el título con un color, van poniendo la definición y algún ejemplo, pero que generalmente va acompañado de imágenes, porque esto les ayuda a comprender mejor el texto, porque no solamente son letras las que van ustedes viendo, sino que también son imágenes, y nosotros somos muy visuales. Entonces esto es muy importante para que puedan recordar la información que se ha estado viendo. Eso es en el rescate de información, cuando se hacen las actividades y se hacen algunos esquemas o resúmenes para que puedan recordar aquello que vieron. Después de ello tenemos la interpretación, que es el siguiente punto al que llegamos. Ya que se ha leído, podemos dar nuestro punto de vista, podemos interpretar, lo cual no puede hacerse antes de la lectura, porque de qué podríamos estar hablando si el texto aún no lo conocemos. Por eso, para poder dar cualquier interpretación, primero tenemos que estar informados. No importa si es de una noticia actual, de algún acontecimiento, no podemos ejercer la opinión si no estamos involucrados en el tema. Hasta el momento en que tengamos información es que podemos dar nuestra opinión, nuestro comentario, para poder estar acorde con ello. Después de eso tenemos la valoración, cuando valoramos qué tan importante nos resulta la información que hemos obtenido. A veces nada más lo hacemos para cumplir con el momento en una actividad, para realizar alguna tarea, pero no es algo a lo mejor que nos vaya a durar por mucho tiempo, puesto que no es relevante. Aquí es donde entra la relevancia de la información, que para nosotros es relevante, que va a ser de gran utilidad, y eso va a quedar guardado porque nos esté llamando la atención. Es un aprendizaje significativo, pero cuando algo no es de nuestro interés y no nos complace del todo, pues podemos irlo olvidando poco a poco. Después de ello tenemos la organización, cómo vamos estructurando la información que tenemos. ¿Es prioritaria? ¿No es prioritaria? ¿Qué vamos a obtener de ella? Pasamos al paso de la extrapolación. En la extrapolación es cuando nosotros vamos a ocupar esos conocimientos para llevarlos a una situación distinta, cuando la podemos aplicar a distintas circunstancias, porque ya ese conocimiento quedó guardado y lo vamos a aplicar según las necesidades. Y puede ser de manera inmediata en una actividad, puede ser después en el examen. Cuando se les pide en el examen que hagan cierta actividad o que contesten los reactivos, lo que están haciendo es extrapolar ese conocimiento que ustedes obtuvieron, que quedó guardado y que ahora lo van a ocupar. Porque, por ejemplo,
Si nosotros hacemos un ejercicio de acentuación y sabemos que dentro de la acentuación hay palabras que se acentúan con tilde y hay otras que no lo hacen con tilde, y es el acento prosódico, aquel que solamente marca de manera enfática la sílaba en donde va el acento, pero que no se marca con la tilde. Por ejemplo, amigo. La sílaba mi es aquella que lleva la sílaba tónica porque es donde se escucha más fuerte, pero no lleva tilde. Pero ¿qué pasa si decimos canción? Sabemos ahí que es una palabra aguda, que el acento es gráfico, que se marca con tilde, que va en la O y es en la última sílaba. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya se ha visto. Entonces, si en el examen o en un ejercicio se les pide señalen la sílaba tónica de las palabras prosódicas, ustedes ya sabrán cuál es, pero a lo mejor no es la que vimos. Si en clase vimos amigo, quizá ahí les ponga la palabra piña o les ponga camisa y ustedes sabrán identificarlo, porque no va a ser precisamente con los mismos ejemplos que se ven en clase o que ustedes estudian los que se van a poner en los ejercicios. Sin embargo, ustedes tendrán la capacidad de poder realizarlo porque ya lo han aprendido. A eso se llama extrapolar, cuando llevamos de nuestro conocimiento a situaciones prácticas diferentes a aquello que hemos aprendido. Después de eso tenemos los tipos de lectura. Los tipos de lectura que tenemos aquí y que son de 5 diferentes formas. Tenemos la lectura por placer, que ya lo hemos visto. La lectura por placer es aquella que nos causa alegría el hacer, lo que nos resulta grato, y por lo tanto esto tiene que ver con los gustos personales. Por más que a mí me guste, por ejemplo, la poesía o me gusten los cuentos, y si yo se los dejo, ya es una tarea, y al ser una tarea ya no es por placer porque ya está siendo obligada. Pero si a ustedes les gusta leer poesía y cuento, pero ustedes eligen sus autores o sus cuentos favoritos, entonces sí sería por placer. Hay a quienes ustedes, por ejemplo, pueden ver en la calle que siempre llevan un periódico que van leyendo, pues es porque les gusta, para eso les causa placer, aunque las noticias no sean ni las más gratas ni las más alentadoras en este momento, pero se siguen informando porque les gusta. Entonces para ellos es lectura de placer. Hay quienes a lo mejor se suscriben a ciertos tipos de revistas de divulgación científica, como ves, National Geographic, cualquier otra, o pues la de espectáculos, y entonces lo están leyendo porque les resulta placentero. Entonces aquí depende de los gustos del lector cuál es aquella que les va a ocasionar satisfacción, y esa será la lectura de placer. Tenemos la lectura instruccional, que es aquello cuando aprendemos a hacer algo porque nos van dando instrucciones. Podemos hacer las recetas de cocina que paso a paso vamos siguiendo. Cuando se les pide paso a paso qué hacer, se está dando una instrucción, y es la instruccional, cuando se tiene que seguir paso a paso los puntos que nos dicen para llegar a un fin determinado, y esa entonces es la instruccional. Tenemos la número 3, que es la de búsqueda de información específica. Cuando necesitamos encontrar información específica, pues nosotros vamos leyendo. Siempre que se les deja una tarea, ustedes consultan distintas fuentes. Generalmente se van a la red para buscar información muy variada, y entonces tienen que estar leyendo cuál les resulta útil, cuál no les resulta, cuál se apega al tema, cuál cumple mejor las características, y en ese caso ustedes ya están haciendo ahí una selección, están buscando información específica que les pueda resultar de gran utilidad aquello que ustedes van a trabajar. Entonces, cuando buscamos esta información, tiene que ser de utilidad. Resulta más fácil cuando en la cuestión escolar se les deja un tema, y en ese tema hay una lectura. Y después de esa lectura, si viene un cuestionario, pues ustedes regresan simplemente a ella y van directamente a la información que se les está solicitando. Y resulta mucho más fácil, por ejemplo, cuando vienen a manejar las fechas, porque sin que tengan que leer el texto completo, simplemente van donde encuentran una fecha, se fijan si es la que corresponde y van contestando. Entonces ahí se están ahorrando tiempo, pero no es recomendable cuando no han leído el texto. Si ustedes lo que quieren es aprender, tienen que leer el texto completo. Si solamente es por cumplir una actividad, entonces sí, o por rapidez, entonces sí se puede hacer. Sin embargo, para que tenga una mayor representación, pues tendría que llevar una lectura íntegra, es decir, de inicio a fin, para que pueda ser comprendida. Posteriormente a esto tenemos la lectura periodística. Esta es bastante amplia porque tiene muchos apartados. La lectura periodística es aquella en donde se nos va a dar información
que se va encontrando día a día. Las características de los diarios es que tiene que llevar información oportuna y veraz. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser oportuna porque tiene que ser la más actual, tiene que ser veraz porque siempre se tiene que decir la verdad, tiene que ser también relevante porque de nada importaría a lo mejor o no a muchos qué es lo que está sucediendo a mi vecino o qué se está sucediendo en la calle de la colonia donde vivo, porque quizá no sea trascendente que a lo mejor a una señora se le cayó un objeto y ahí lo dejó olvidado. A lo mejor nada más como plática de la calle ahí entre vecinos, pero si estamos hablando de temas que sí nos involucran como sociedad, ya sea en una delegación, en la ciudad, en el país, entonces va a ser relevante porque va a ser para un sector más amplio de la población y eso es lo que maneja el texto periodístico. Pero igualmente habíamos visto que el texto periodístico se caracteriza porque tiene dos tipos de información. Tiene la información que es simplemente del texto informativo y la crítica. El texto o noticia informativa es aquella en donde nos dice qué es lo que sucede, qué pasa, cuándo pasa, dónde sucede, por qué sucedió, pero no se puede emitir ningún juicio valorativo personal, simplemente se informa de manera total y 100% objetiva. En cambio, en la lectura crítica, en ella sí se tiene que dar la opinión, porque si no, no sería crítica, y tiene que ver con la postura personal de aquel que la está viendo. Es por ello que nosotros podemos ver que de una misma noticia, de una misma situación, se pueden tener diversas posturas, alguien que está a favor, alguien que está en contra. Y ahorita, por ejemplo, lo vemos muy claramente cuando con el presidente López Obrador nos dice que hay periodistas que lo atacan y son sus enemigos, periodistas que alaban su labor y entonces ellos sí son sus amigos, porque él está expuesto a la crítica, sin embargo a lo mejor no acepta de la misma manera lo que le dice uno al ser críticos que los que alaban simplemente su trabajo. Esa es la diferencia. Después pasamos a la lectura científica. La lectura científica es la que nos trata temas de ciencia y que puede ser muy rigurosa, debe de emplear términos técnicos y nosotros lo hemos visto que se llama el lenguaje metalingüístico porque es el que se emplea de manera específica en una materia determinada, es su propio lenguaje y que no va a ser lo mismo en todas las materias. Por ejemplo, si estamos hablando en matemáticas y se nos habla de álgebra, binomios, trinomios, ecuaciones lineales y nosotros no sabemos en matemáticas de ello, pues vamos a darnos cuenta que tenemos problemas de entendimiento, que si estamos tomando la clase de filosofía y se nos habla de falacias, se nos habla de silogismos, se nos habla de término mayor, menor, si no entendemos eso, pues va a ser muy difícil que podamos comprender la materia porque no estamos comprendiendo el lenguaje técnico. Y lo mismo pasa en la materia del lenguaje. Cuando hablamos de la lengua y decimos que es la fonética, la fonología, la lingüística, la semántica, la sintaxis, si no sabemos qué es eso, pues no vamos a entender, aunque lo estemos aplicando día a día, porque al hablar estamos aplicando todo ello, todos estos temas, pero que no lo sabemos en la parte teórica. Entonces, siempre se debe de hablar con un lenguaje específico y solamente si estamos involucrados en ello podemos comprenderlo. Sin embargo, no siempre va a ser complicado porque también aparte del texto científico está el de divulgación científica que debe llevar un lenguaje apropiado para las personas que va dirigidos, porque es más digerible, porque es más fácil, porque está transformado y es para que llegue a mayor cantidad de gente y que la información no es la misma que se va a aplicar para los niños de preescolar o primaria que alguien de secundaria o preparatoria o que se va a hacer para gente adulta o incluso para analfabetas que no saben leer pero se les está explicando. Entonces va a tener distintas categorías y variedades para que pueda ser comprendido. Estas son las formas que tenemos para poder entender el lenguaje. Son las características de la lectura que vamos a realizar y que nos dan un panorama muy general desde qué es la lectura, qué es la interpretación de los signos lingüísticos para poder comprender hasta los tipos de la lectura. Ahora que ya hemos terminado este tema, vamos a realizar las actividades del libro. Les voy a indicar qué actividades van a realizar para que también vayan contestando en el libro y quede lleno lo que viene de este módulo. Por ejemplo, vamos a empezar con la página 66. En la página 66 viene un ejercicio del tema de las etapas de la lectura. En el ejercicio nos dice
Lee el siguiente fragmento de índice y luego responde a las preguntas. No van a notar nada en las líneas. Ahí nada más es como si fuese el índice de un libro donde viene introducción, qué es un invento, la curiosidad pudo más, invento o descubrimiento, los inventos antiguos, el hacha, la rueda, el arado, el vidrio, inventos para el tiempo, el reloj, la imprenta, la iluminación, inventos ópticos, la lente, el telescopio y los binoculares. No escriban nada en las líneas, es solamente el índice. Lo que van a contestar son las preguntas que siguen a continuación. ¿Cuál es el tema del estudio? En tu formación académica, ¿has leído algo sobre los temas mencionados? El índice refleja con claridad el contenido. Argumenta tu respuesta. ¿Qué título le pondrías al libro para hacerlo muy atractivo? Entonces, los temas que están en el primer cuadro es simplemente un índice que es de un supuesto libro. Ustedes van a poner en la pregunta cómo le pondrían de título al libro que manejara esos temas que están en el índice. Así que solo contestan la pregunta 1, 2, 3 y 4. De ahí vamos a pasar a la página 69. En la página 69 tenemos 3 preguntas, porque esto van a tener que leer previamente inteligencia y potencial del aprendizaje de la página 68 y van a contestar las 3 preguntas que ahí se encuentran. ¿Sobre qué trata el texto? ¿Para qué tipo de público crees que fue escrito? ¿Consideras que la clara intención comunicativa del autor? ¿Por qué? Después de eso, vamos a realizar la 73. Van a leer un texto sobre Pablo Picasso y van a contestar las preguntas que vienen en la página 73. Entonces, como verán, son muy fáciles, solamente tienen que leer e ir contestando. Aquí lo que podrían hacer es aplicar la técnica de búsqueda específica para poder realizar la actividad. Posteriormente tenemos la página 87. En la página 87 tenemos unas preguntas que que pueden tomar información del texto del 86 y es solamente un párrafo, es una lectura bastante breve que se llama A favor de las humanidades. Con esa información de un párrafo van a contestar 5 preguntas que aparecen en la página 87 para que finalmente podamos concluir con la página 90. Y la página 90 son 3 preguntas nada más y que tiene que ver con el tema de 3 metáforas de la ciencia de Martín Bonfil. Tienen que leer el texto, que es también muy breve, son 5 párrafos muy pequeños y con esa información ustedes van a realizar las preguntas de la 90 y que son todas las actividades que venían planeadas en el libro, en el módulo 3 para el tema de la lectura y que decidí dejarlo hasta el final para que ya teniendo todos los elementos que acabamos de ver y que hemos visto en las sesiones anteriores no tuvieran ninguna complicación al hacerlo. Entonces espero que les haya quedado claro que la lectura es muy importante para todas las funciones que realicemos, pero como estudiantes pues es fundamental, no se puede ser estudiante sin leer y que no existe carrera alguna en donde no lean, porque muchas veces sí me han comentado, es que yo no quiero leer, no voy a leer porque no me gusta y voy a estudiar para chef. Pues también ellos leen. Si quieren estudiar medicina, ¿cómo creen que van a obtener los conocimientos? Todas las carreras se necesita lectura porque para eso tienen libros, para que ustedes vayan obteniendo la información. Así que la lectura nos va a acompañar en todo momento de nuestra vida y por ello es importante realizarla con agrado. Bueno, chicos, esto sería todo. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Bye.